a lo largo de la historia han surgido muchas herejías, precisamente por esto que nosotras anteriormente hemos estado hablando, que es la mala interpretación de la palabra, de algunos textos, que como hemos dicho, no podemos simplemente tomar un texto sin estudiar el pasaje completo, libros anteriores o... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Gracia y Paz Podcast, un espacio que, bueno, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, está orientado a poder compartir el Evangelio, la palabra de Dios y que todos podamos crecer en el conocimiento de la palabra. Y bueno, como siempre están acompañados de Aura Villadiego y Yacelis Ibarra. Bienvenidos todos. Así y que Dios los bendiga. Amén, amén. Y bueno, el día de hoy queremos compartir con ustedes un tema relacionado con las herejías, es decir, qué son las herejías o las falsas enseñanzas y que podamos, bueno, traer alusión a algunas que consideramos que puedan estar dentro de las iglesias, que nosotros, bueno, creamos que sean correctas y sea todo lo contrario. Entonces, bueno, a lo largo de la historia han surgido muchas herejías, precisamente por esto que nosotras anteriormente hemos estado hablando, que es la mala interpretación de la palabra, de algunos textos, que como hemos dicho, no podemos simplemente tomar un texto sin estudiar el pasaje completo, libros anteriores o, por ejemplo, quién escribió ese libro, a quién fue dirigido y cómo nosotros podemos entonces aplicarlo, si es que lo podemos aplicar a nuestra vida, porque hay muchas cosas que fueron dadas a alguien en específico o al pueblo de Israel en ese entonces. Así es. Entonces, bueno, esto de verdad que puede traer confusión al creyente o apartarlo de la verdad de Dios. Y en la palabra podemos ver que, por ejemplo, el apóstol Pablo, que creo que fue quien escribió en su mayoría en el Nuevo Testamento y que envió muchas cartas a las iglesias, de hecho a sus discípulos, Timoteo, que siempre le exhortaba que tuviera cuidado de sí mismo, de la doctrina, de no... Que pudiera enseñar fielmente la palabra que él había recibido. Sí. Y, por ejemplo, Pablo en sus cartas siempre, a pesar de que exhortaba a las iglesias en cuanto a la doctrina, que si estaban haciendo lo correcto, si se estaban guardando en la palabra y todas estas cosas, también muchas veces les habló con referencia a que tuvieran cuidado con esas falsas doctrinas o herejías que se pudieran estar originando. Por ejemplo, en la carta de Colosenses, esta iglesia que estaba en Colosa, en su mayoría eran personas gentiles, era un pueblo no totalmente judío, pero también habían judíos dentro de la iglesia. Entonces acá había como una mezcla de legalismo judío y filosofía griega, mucho misticismo, y por eso es que Pablo le dice que tuvieran cuidado con filosofías y huecas sutilezas, porque esto estaba trayendo sincretismo que había en la iglesia, que era esta mezcla entre lo cristiano y estas cosas que y lo pagano, lo que venía, la religión y lo que ellos practicaban antes de llegar a Cristo. Claro, entonces estaban como mezclando el cristianismo con esto, y entonces este gnosticismo hacía de que ellos creyeran que ellos necesitaban llegar a un conocimiento como que de lo divino para ellos poder alcanzar la salvación. Es decir, ellos pensaban que no era suficiente el sacrificio de Cristo, sino que ellos necesitaban de este conocimiento para también alcanzar lo que era la salvación o acercarse a Dios. Todo esto referente a la materia, a la mente, a lo espiritual y lo carnal y todas estas cosas. Y por eso es que Pablo les dice, en la carta le dice, nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según tradiciones de hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque ellos estaban siendo afectados por todo esto. También el versículo 18
Pablo les dice que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, porque además de todo lo que anteriormente comenté, también estaba la herejía de que ellos estaban comparando a los ángeles con Cristo, o sea, dándole como que la misma importancia. Entonces, bueno, vemos que desde la iglesia primitiva ya habían falsas enseñanzas y que Pablo siempre exhortó a la iglesia, y es lo mismo que podemos ver en este tiempo, que acá también lo hemos hablado, sí, con referente, por ejemplo, a lo que es el poder que sí de la mente, la confesión positiva y todo esto de la metafísica que han introducido dentro de las iglesias. Y mucha parte también de la psicología también. Sí, en realidad, como tú has dicho, la herejía es básicamente la introducción a la enseñanza de enseñanza errónea, de las verdades bíblicas, de lo que es innegociable con respecto a la palabra. Hay muchas cosas dentro de lo que está escrito en la Biblia que no se pueden negociar. Por ejemplo, la existencia de Dios es una. La Trinidad, que sabemos que es así. El mensaje del Evangelio. También la suficiencia y la autoridad de las Escrituras. Así es. También podemos tener la salvación por fe. Todas esas cosas son enseñanzas y doctrinas que ya están establecidas y que no las podemos cambiar, no le podemos agregar ni quitar. Entonces, cuando de alguna forma algunas personas hacen unas enseñanzas y van a hablar de estos temas y le cambian su visión, entonces ahí estamos hablando de herejía. Es decir, todo aquello que contradice la palabra de Dios viene a ser una herejía. También tenemos que aclarar que muchas veces dentro de lo que dice las enseñanzas cristianas, bíblicas, hay muchas enseñanzas que son de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Estas que acabo de nombrar vendrían a ser las de primer orden, las que no se pueden cambiar, las que necesariamente cualquier iglesia cristiana debe creer. Sí, es el fundamento principal. Que es lo que es la garantía de que nosotros, no afecta en sí nuestra salvación, el creer estas cosas, como lo que decíamos anteriormente en el programa, lo que enseñaba Martín Lutero, que era solo fe, solo gracia, solo a Dios gloria, solo escritura, que son cosas indiscutibles, o sea, exacto. Eso es el evangelio, la esencia del evangelio. Exacto. Pero hay otras enseñanzas que no tienen que ver con estas de primer orden. Por ejemplo, la forma de gobernar la iglesia. En la Biblia se enseña de qué manera en la iglesia primitiva se iba haciendo ese gobierno de la iglesia, ¿verdad? Sin embargo, hay iglesias que se desvían un poco. Sin embargo, si esas iglesias mantienen estos principios, estas doctrinas de primer orden intactas, puede decirse que siguen siendo hermanos en Cristo. Sí, o sea, serían cosas como que hay iglesias donde hay que sí ministerio de danza, hay otras que no comparten. Exactamente, no podemos entonces caer en satanizar o, ¿cómo se dice? Como apartar o pensar que no son cristianos. Ajá. Sí. Mientras todas las denominaciones, las que existan, estén bajo esas premisas de esas doctrinas bíblicas que son necesarias para el creyente, se van a mantener dentro de la línea bíblica. Sin embargo, hay otra, por ejemplo, el caso de la parte escatológica de la segunda venida de Cristo, que muchas veces pre-tribulación o post-tribulación. Hay unos que piensan que el Señor viene antes de la tribulación o en medio de la tribulación o al final. O hay unos que creen en el arrebatamiento, otros que dicen que eso no va a suceder, que la iglesia sí pasa por... Sí, sabemos que va a haber un arrebatamiento público, o sea, va a ser algo visto por todos. Secreto como tal no va a ser. Exacto, no es secreto. Entonces, estas cosas, sin embargo, el hecho de que unas personas crean de una manera o de otra, no es una enseñanza de primer orden, ya vendría siendo algo secundario, algo que, bueno, que se puede debatir, se puede discutir,
y que no puede traer discusiones dentro de la... O sea, debemos entender eso, Sí, que no todos tenemos la misma línea. Sin embargo, se puede llamar de herejía lo que ya tú acabas de decir, todo eso que acabas de nombrar. Sin embargo, estos errores muchas veces pueden ser graves para la iglesia, porque Claro que pueden sí. llevar por un camino desviado a la congregación y así poco a poco pueden ir apartando a la gente Del verdadero del verdadero camino. Entonces, aquí en segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces vemos que estas herejías que las van metiendo encubiertamente, es decir, muchas veces no nos damos cuenta, Sí. o aquellas personas que no conocen las verdades, estas doctrinas bíblicas, van a ir introduciendo estas cosas poco a poco y como no se conoce, las van a ir creyendo poco a poco. ¿Por qué? Porque siempre nos van a ir a hablar de Cristo, pero de pronto nos dicen, no, pero creemos en Cristo, pero tenemos que hacer obras, tenemos que hacer esto, tenemos que bautizarnos, y así añadiendo cosas al mensaje, al evangelio, y ya dejaría de ser el evangelio de Cristo. Uh-huh. Sí, como por ejemplo, se han visto muchos casos donde es como que no es suficiente el sacrificio de Cristo y, por ejemplo, no hay que hacer ciertos rituales para seguir como que limpiando nuestras vidas, nuestros pecados o cosas así. Hay una enseñanza también que se cree dentro de la iglesia cristiana, sobre todo aquellas iglesias pentecostal, no todas, pero algunas tienen la creencia de que, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo empieza cuando tú hablas en lengua. Ajá. Es decir, que si tú no hablas en lengua, tú no tienes al Espíritu Santo. Y yo por mucho tiempo también creí esta doctrina. Sí. Porque, por ejemplo, yo he hablado en lengua, pero mi esposo no hablaba en lengua. Entonces yo por un momento yo le decía a él que él no había sido bautizado con el Espíritu Santo. Y él debatió eso conmigo y me dijo, o sea, él en sí no creía eso. Él decía, ¿cómo tú me vas a decir que yo no tengo el Espíritu Santo por el simple hecho de no hablar en lengua? Así es. Entonces, bueno, por ejemplo, en Juan 7, del 37 al 39, dice, acá el Señor Jesucristo dijo, todo el que tenga sed puede venir a mí, y todo el que cree en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, luego el pasaje dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Es decir, el Señor estaba diciendo, los que crean en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, que era ese Espíritu Santo de Dios. Y en la palabra encontramos varias formas en las como les fue impartido el Espíritu Santo a los creyentes. Por ejemplo, en Juan 20, del 21 al 22, esto fue luego que Jesús murió, resucitó y se le apareció a los apóstoles. Dice, como me envió el Padre, dice, entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Entonces vemos que el Espíritu Santo en este caso en específico, los apóstoles lo recibieron por el soplo de Jesús. Luego en Hechos 2 al 38, estaban unos israelitas, se dice presente, y Pablo dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces acá lo recibieron después de haberse bautizado. También está por imposición de manos. En Hechos 8:17 dice que estaban reunidos los de Samaria, ellos ya habían recibido la palabra, pero dice que no habían recibido el Espíritu Santo. Y dice que ellos, los apóstoles, impusieron las manos y ellos recibieron al Espíritu Santo. También está en Hechos 8, versículo 32 al 38, donde está Felipe con el etíope, que el etíope se dice que va en su carruaje leyendo un pasaje, y se consigue a Felipe, y él le explica el pasaje, y entonces este hombre creyó y le dice, ¿qué debo hacer? O sea, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él le dijo, ¿tú crees? Y él le dijo, sí, creo. Y fueron bautizados.
Entonces vemos que El bautismo es una evidencia o sea, la persona lo hace como un fruto de su creencia. claro, es como que morimos al mundo, al pecado, y lo hacemos como que en representación o para testimonio de que hemos creído en Cristo, el bautismo en agua en este caso. Pero vemos que en estos pasajes que nombré, en ninguna parte se dice que automáticamente después de esto, estas personas empezaron a hablar en lengua. Entonces, las personas que creen esta doctrina de que si tú no hablas en lengua, no tienes el Espíritu Santo, se dejan llevar solo del pasaje de Hechos 2, donde dice que se le aparecieron lenguas repartidas y todos les escuchaban glorificar el nombre de Dios y entendían lo que hablaban. Entonces, no podemos decir que un nacido de nuevo, una persona que se ve su testimonio, que tiene los frutos del Espíritu, de que se ve que ha nacido de nuevo, que es un creyente, el hecho de no hablar en lengua no quiere decir que no tenga el Espíritu Santo, porque esta conversión de estas personas, es decir, ellos creyeron, inmediatamente después mora el Espíritu Santo en nosotros, porque y nosotros tenemos esa seguridad porque la misma palabra dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y cuando yo hablaba con esta persona que también es cristiana, pero es de denominación pentecostal, o sea, yo le cuestionaba el hecho de que cómo es que una persona que se ve, que va a la iglesia, que lee la palabra, que él tiene la seguridad de que ha nacido de nuevo, es decir, le llega el momento de partir, y si nunca ha hablado en lengua, no es salvo, y esa persona me dijo que no. Entonces, vemos que es como que tú como creyente, claro, tú como creyente, tú dices, o sea, que si no hablo en lengua, o sea, yo no he nacido de nuevo, no tengo la salvación. Entonces, obviamente, esta enseñanza está mal por esa parte, entonces es necesario que leamos las escrituras. Esos son vestigios todavía de la iglesia romana, que impone muchas cosas para que tú puedas ir bueno, primero pasar por el purgatorio, que eso es una doctrina herética, porque te separa del Señor. ¿En qué sentido? De que solamente por creer en el Señor, dice la palabra que tú vas al cielo, salvo, claro. Como el ladrón que murió al lado del Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Que tú lo nombraste la vez pasada también, que le dijo, hoy mismo, vas a estar conmigo en el paraíso. Claro, es que yo le puse el ejemplo a la persona de eso, y él me dijo, no, porque es que estaban bajo la ley, o sea, porque Cristo todavía no había muerto, pero ahí vemos que esa persona en ese momento fue juzgada por su fe en Cristo, no por la ley. Exactamente. Entonces, bueno. Bueno, vemos también en Gálatas, por ejemplo, ¿qué dicen los apóstoles con respecto a las herejías? Y dice en Gálatas 1, versículos 6 al 8, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Aquí Pablo está diciendo, en otras versiones dice, me fascinó, o sea, me maravillé. No es algo bueno, no en el buen sentido no en el buen sentido de la palabra, sino que está asombrado. Ahorita diríamos, estoy asombrado de por qué ustedes se han dejado llevar tan poco tiempo, ustedes se hayan dejado llevar por esta herejía o evangelio diferente. Después dicen el 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, eso es lo que sucede muchas veces y que va a suceder siempre hasta que llegue el Señor Jesucristo. Siempre van a haber personas que se van a dedicar a tergiversar el mensaje del Señor, lo van a intentar cambiar, modificar. ¿Por qué? Porque lo quieren adaptar la palabra a la vida que ellos quieren tener como cristianos. O sea, para ellos no existe el que nosotros nos debamos amoldar a la palabra, sino que ellos quieren lo contrario. Como yo llevo una vida desordenada, una vida, por ejemplo, te voy a hablar del amor de Dios. El amor de Dios muchas veces llegan a hablar herejías por desconocimiento o por maldad. Igual el fin es el mismo. O a veces también por legalismo. Por ejemplo, hay iglesias que son bastante legalistas, que por ejemplo creen que por tu vestir de cierta manera, eso es como que parte de tu salvación.
Claro, nosotros sabemos que debemos vestir decorosamente, pero no necesariamente está establecido una vestidura de cómo debe ser o que eso implique en tu Claro, salvación. entonces vemos como en el caso de la mujer adúltera, que fue encontrada en el pleno acto del adulterio, el Señor le dice, ¿quién te condena? Todos se fueron. Dice, nadie, Señor, todos se fueron. Entonces él le dice, Claro. yo te condeno y no peques más. Pues ahora la prédica o lo que se escucha es, no, tú puedes haber pecado, pero el Señor te ama. Dios te ama así tal cual eres. Pero no es así. Ahí vemos claramente que el Señor le dice, vete, hay un perdón, Claro. pero no peques más. Es decir, es necesario un cambio de conducta, Claro, un arrepentimiento. El Señor nos acepta en nuestra condición de pecador, pero debe haber, obviamente, una transformación, un cambio. No es que vamos a permanecer en ese mismo pecado. Exacto. Entonces, lo que queremos hoy enseñar y que quede bien claro a todas las personas que nos escuchan es el término de herejía, para que cuando lo escuchemos sepamos a qué se refiere y que estemos atentos en todo lo que escuchemos, todo lo que consumamos en las redes sociales y diferentes plataformas, que no todo viene de Dios, Sí. no todo es bíblico, aunque se A nombren veces es versículos bíblicos. pero no, o sea, es como que lo tergiversan la palabra. Exacto, lo tuercen de tal manera que diga lo que yo quiero decir. Y buscan los versículos que se amolden a lo que yo quiero decir. Y eso es sumamente peligroso porque esas enseñanzas, como ya dije hace ratico, van van apartando a los cristianos, a los propios cristianos del camino del Señor. Sí. Y empezamos a creer cosas que no son, y bueno, es peligroso y a para practicarlas, y entonces es como que apartamos a Cristo, como decía Pablo, o sea, empezamos a seguir cosas mundanas, lo que es terrenal, a creer que ciertas prácticas o cosas es como que lo que nos acerca a Dios y nos apartamos del fundamento que es Cristo. Yo creo que es importante, ¿no?, que nosotros como cristianos aprendamos o reconozcamos quién es Cristo y qué hace Cristo en nosotros y cómo debe ser nuestra vida dentro del cristianismo, ¿no? Que todo debe centrarse en Cristo, en lo que hizo Cristo y en lo que nosotros somos en Cristo. Debemos pensar como Cristo, actuar como Cristo. Cada vez que nosotros tengamos que tomar una decisión o actuar de cierta manera, debemos pensar o tener, como dice la palabra, la mente de Cristo. Vivir el evangelio que es, o sea, es Cristo, no hay nada fuera de de otra cosa, porque es cristianismo. El centro es Cristo. Y ahora, ¿cómo podemos hacer para enfrentar estas herejías? Dentro de las cosas que hemos podido conversar aquí, lo primero es conocer el verdadero evangelio. Mientras nosotros tengamos claro en nuestra mente, en nuestro corazón sobre todo, qué es el evangelio, que eso lo vimos aquí en uno de los videos, en los primeros videos, hablamos muy bien qué era exactamente el evangelio, no todo aquello que se habla es el evangelio. Sí. Debemos estar claros, porque de esa manera nadie nos va a venir a decir cosas que no son, no las vamos a aceptar, vamos a tener cómo refutar esas enseñanzas. Y lo primordial es obviamente leer las escrituras. Leerlas y no es leerla como cualquier cosa, ¿no? Sino escudriñar, que es muy diferente, o sea, estudiar el pasaje, lo que no entendamos, buscar qué quiere decir, por qué lo dice. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo estaba recién comenzando en el Evangelio, yo leía, por ejemplo, lo de circuncidar, y yo ni siquiera me dedicaba a saber qué era circuncidar, y yo quedaba igual, o sea, yo no sabía que... Pasabas por ahí. Entonces, ¿cómo uno entiende que, por ejemplo, cuando el apóstol dice, en Cristo ni la circuncisión ni la circuncisión vale porque o sea, solamente importa, por ejemplo, Cristo? Pero ¿qué es la circuncisión? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, hay términos que nosotros debemos, si no lo entendemos, debemos buscarlos para saber. Y te voy a decir algo, hoy en día, para nosotros, también viendo la parte muy positiva de la tecnología,
que todo el mundo Sí. tiene un teléfono, todos tienen un teléfono y todos, si están leyendo la Biblia y hay un versículo que no entienden, se pueden meter y buscar otra versión Claro, hay y versiones- verlo de pronto nueva versión Ujú. internacional que lo dice un poco más claro, que es algo más entendible, o buscar un momentico la palabra, el significado bíblico de tal palabra, y eso nos va, estoy segura que no se nos va a olvidar, va a quedar grabado en nuestra mente porque estamos escudriñando, como acabas de decir, no solamente leyendo, pasando capítulos y capítulos y capítulos, y llego al final, leí toda la Biblia y no entendemos me nada. quedó nada. Entonces, Así es. Bueno, no sé si hay algo más que agregar. bueno, no, ya por mi parte creo que ya, de hecho, este tema no es algo muy complicado ni muy, que se le pudiera dedicar mucho más tiempo. Sin embargo, bueno, le decimos a todos los que nos están escuchando que vamos a tener o vamos a hablar de la Navidad. La podemos celebrar como cristianos, son fiestas paganas, podemos hacerlo o no lo podemos hacer. ¿Qué piensas tú ahora? Bueno, te voy a decir, en realidad yo desde un tiempo, yo nunca he sido tan fanática de la Navidad como tal. A veces adornaba en mi casa porque a mi mamá sí le gusta, como A mí que, me gusta. los adornos. Pero yo creo que es cuestión de cada quien. Hay un pasaje en la palabra que me ayudó mucho en cuanto a estos términos, lo que hablábamos ahorita. Hay cosas que dentro del cristianismo puede que pensemos diferente o lo veamos de forma diferente, y el apóstol decía que nadie, ¿cómo es que? Algo así como que no. inquiete o juzgue al otro por lo que come o por lo que bebe. por si celebran días o no celebran días. Hay unos que piensan que sí se debe celebrar, otros que no. Y esas son cosas que a la final cada quien, si piensa que lo hace para Dios y lo está haciendo bien y su conciencia no le condena, lo puede hacer. Hay un punto clave, pero no lo voy a decir porque eso va a quedar para el video. Bueno, entonces, de verdad que esperamos que puedan seguirnos acompañándonos. Yo soy igual que tú. Bueno, esperamos de verdad que puedan seguirnos acompañando en nuevos episodios y que el episodio de hoy pueda ser de bendición para su vida, que la idea es que podamos identificar qué son herejías, qué son esas falsas enseñanzas, que muchas veces están dentro de las congregaciones, y que nosotros podamos seguir estudiando las Escrituras cada día para que no seamos engañados, seducidos por cosas que no nos lleven a Cristo. Amén. Entonces, bueno, la invitación es que puedan compartir el video también, que puedan darle me gusta, que puedan suscribirse, aquellos que no lo han hecho. Y que bueno, nos vemos en el próximo video, Dios mediante. Amén. Dios les bendiga. Chao, hasta luego.